Nuestro tema de hoy tiene por título Las noticias que atemorizan al rey del norte. Y se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo número 44. Daniel, capítulo 11, versículo número 44. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. ¿A quién es que dice la Biblia que las noticias del oriente y del norte lo van a espantar? ¿A quién es que dice la Biblia que las noticias del oriente y del norte lo van a hacer que tiemble? Bueno, el mismo personaje que en el versículo 40 se ha presentado como rey del norte. El versículo 40 se nos ha dicho de que un rey llamado rey del norte entraría en conflicto con el rey del sur, pero que este rey del norte se enfrentaría con él y lo haría como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entraría por las tierras inundando y pasando. Este rey del norte no es otro que la Roma papal, quien después de 1798, cuando la herida de muerte le fue propinada, se ha venido recuperando rápidamente y está conquistando a tres de sus oponentes históricos, como lo es primeramente el comunismo ateo, heredero de la Revolución Francesa. Las noticias en los periódicos han sido bien explícitas con respecto a estas conquistas que la Roma papal ha hecho de ese su oponente que, heredando de la Revolución Francesa, promovió la filosofía comunista. Este rey del norte no solamente está conquistando al comunismo, sino que también está, como dice el versículo 41, conquistando a la tierra gloriosa, es decir, a los Estados Unidos de América. Está conquistándole a través de las alianzas políticas y también a través del ecumenismo, porque este país ha dejado prácticamente de ser un país protestante y se está convirtiendo más en católico. Así que la conquista de los Estados Unidos como tierra gloriosa, aquí en este versículo 41, no es otra cosa que la intromisión, tanto a nivel político como a nivel religioso, pues todos nosotros hemos mirado cómo los líderes religiosos están maravillados en pos de esta Roma papal. Sin embargo, un tercer oponente que ha tenido en la historia ha sido el mundo musulmán. Y en el versículo 42 ya la profecía decía que este rey del norte, o la Roma papal, extendería su mano a las otras tierras y no escaparía el país de Egipto, dándonos a entender que el mundo musulmán está también dentro de su agenda para ser conquistado. Esta interpretación de que el rey del norte es Roma en su fase papal era la que sostenían los pioneros adventistas después del chasco. Veamos lo que dijo uno de los pioneros adventistas con respecto a esto que estoy diciendo. Jaime White. Echemos, dijo, un rápido vistazo al bosquejo profético
que se presenta 4 veces en el libro de Daniel. Tendrá que admitirse, dice él, que se cubre el mismo terreno en los capítulos 2, 7, 8 y 11, con la excepción de que Babilonia es dejada fuera en los capítulos 8 y 11. Veamos primeramente, dice, la gran imagen del capítulo 2, en la que Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma están representadas. Estas están representadas respectivamente por el oro, la plata, el bronce y el hierro. Todos coinciden, dice este pionero adventista, que sus pies no son turcos, sino romanos. Al considerar al león, el oso, el leopardo y la bestia con los 10 cuernos, bestias que representan lo mismo que los metales de la gran imagen, nuevamente dice, todos coinciden en que no es Turquía la que será arrojada a las llamas ardientes, sino la bestia romana. Sigue diciendo este pionero adventista. Así también en el capítulo 8, todos coinciden en que el cuerno pequeño que habría de erguirse en contra del príncipe de los príncipes no es Turquía, sino Roma. En todas estas 3 líneas proféticas, la última forma de gobierno mencionada es Roma. Así dice, llegamos al punto básico de nuestro argumento y del cual mucho depende. ¿Cubre el capítulo 11 de la profecía de Daniel el mismo terreno recorrido en los capítulos 2, 7 y 8? Si así fuera, dice, entonces el último poder mencionado en este capítulo es Roma. Así lo escribió en la Review Herald de noviembre 29 de 1877 este pionero adventista Jaime White. Porque él insistía en que el poder representado en el capítulo 11 es Roma y no Turquía, porque había un pionero que estaba queriendo mover los hitos del adventismo al estar atribuyéndole a Turquía esto del rey del norte. Él insistía, el rey del norte es Roma. Bueno, eso lo dijo en 1877, pero un año después vean lo que él escribió, siempre en la Review Herald. En el capítulo 11, dice de Daniel, hay una línea histórico-profética en la que los símbolos son dejados de lado y que comienza con los reyes de Medo-Persia y continúa con los de Grecia y Roma, hasta el tiempo cuando este poder, Roma, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y eso está justo al terminar el capítulo 11 en el verso 45. Dice, si los pies y los 10 dedos de la imagen metálica son romanos, si la bestia con los 10 cuernos que es arrojado a las llamas de fuego del gran día es la bestia romana, si el cuerno pequeño que se levantó en contra del príncipe de los príncipes es Roma, si el mismo terreno y extensión son cubiertos por estas 4 cadenas proféticas, entonces el último poder del capítulo 11 que llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, también es Roma. Review Herald, octubre 3 de 1878. Así que lo que yo estoy predicando aquí es un adventismo criollo, es un adventismo de las raíces. Estoy presentando al reino del norte del capítulo 11 como lo que nuestros pioneros identificaron, a la Roma papal. Bueno, la sierva del Señor entonces apareció diciendo lo siguiente: lean, dice ella, el libro de Daniel y recuerden punto por punto la historia de los reinos que allí se presenta. Contemplen a los estadistas, los concilios, los ejércitos poderosos y vean cómo Dios obró para abatir el orgullo humano y humilló hasta el polvo la gloria humana. Solo Dios, dice, es presentado como grande. En la visión del profeta se lo ve derribando a un poderoso gobernante y colocando a otro. Se lo revela como el monarca del universo que está por establecer su reino eterno. La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmente ¿para cuándo? Para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, ahora están en el proceso de su cumplimiento y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos. Eso lo escribió en esa carta
número 57 en el año de 1896. Me llama la atención que ella dice: las visiones que tuvo a orillas del Ulai y del Hiddekel. Me llama la atención porque la visión que Daniel tuvo a orillas del río Ulai fue el capítulo 8, donde se presentan los diferentes poderes terminando con Roma. Y ella dice que la visión del Hiddekel también, con la del Ulai, las pone juntas, están diciéndonos que todo prácticamente ha sucedido. Por supuesto, hermanos, que la visión del Hiddekel no es otra que la del capítulo 11. Así que al decir la visión del Ulai y la del Hiddekel, las pone juntas, Daniel 8 con Daniel 11. Y es que hay 4 líneas proféticas en Daniel: la del capítulo 2, la del capítulo 7, la del capítulo 8 y la del capítulo 11. Todas son paralelas. Bueno, la sierva del Señor dice: el tiempo de angustia, dice, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Review and Herald del 24 de noviembre de 1904. Con todo esto que los pioneros y la mensajera del Señor nos da, tenemos, hermanos, todo el respaldo bíblico y profético para decir que el rey del norte, del cual habla el capítulo 11 de Daniel, y especialmente el versículo 40 al 45, no es otro que la Roma papal. Sin embargo, la Roma papal está, mis hermanos, en estos momentos yendo a pasos agigantados por controlar el mundo. No solamente está empeñada en controlar el comunismo, no solamente está empeñada en controlar el protestantismo, no solamente está empeñada en controlar al mundo musulmán, sino que también está empeñada en controlar el sistema financiero del mundo. Si ustedes ven en el versículo 43, hablando de este rey del norte, dice que se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Esto, hermanos, no es otra cosa que control financiero mundial. ¿Por qué quiere apoderarse de los tesoros, la Roma papal, de la plata y de todas las cosas preciosas de Egipto? Porque está profetizado que hará un boicot económico contra aquellos que no le sirvan, contra aquellos que no le acepten como la única autoridad espiritual. La Biblia, no solamente aquí en Daniel 11:43, nos dice que tendrá control sobre los tesoros de oro y plata, sino que Apocalipsis, hermanos, Apocalipsis 13, y los invito a que vayan allá, versículo 16 y 17, nos dice lo que piensa hacer una vez tenga ese control, utilizando a los Estados Unidos de América. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17. La palabra del Señor dice que hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Boicot económico. No habrá libertad para comprar y vender cuando querramos o como querramos, a menos que tengamos la marca de la bestia. Y para que veamos, hermanos, que no estamos exagerando con esto que decimos, vean lo que le dijo Benedicto XVI al G8, que se reunió en el año 2009.
En esa reunión del G8, que es prácticamente el grupo de las 8 potencias mundiales, al menos en ese tiempo, vean lo que le dice Benedicto a esos 8 potencias mundiales. Aquí viene: para gobernar, les dice, la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge, les dice, la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Las palabras son bien claras: un solo gobierno. Y luego les dice, esta autoridad, les dice, debe estar regulada por el derecho, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiariedad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad en la verdad. Dicha autoridad deberá estar reconocida por ¿cuántos? Por todos. Gozar del poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Pero mire esto último: obviamente debe tener esta autoridad la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. Hermanos, la propuesta es bien clara: un gobierno mundial único, con poder y control absoluto de todas las finanzas, de todas las economías, al cual tenga que someterse todas las soberanías nacionales. Bueno, cuando él lo logre, cuando todos sus oponentes los tenga sometidos, llámese comunismo, protestantismo, islamismo y finanzas, cuando él esté, hermanos, con todo esto bajo control, es que se va a cumplir lo que dice el versículo 44 de Daniel 11. Noticias del oriente y del norte lo estremecerán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y dice el verso 45 que va a plantar las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Hermanos, noticias del oriente y del norte espantarán a este sistema apóstata babilónico. ¿Por qué le llamamos sistema apóstata babilónico? Porque mientras que Daniel lo identifica como rey del norte, Juan en Apocalipsis lo identifica como la gran Babilonia, madre de las rameras. Este sistema, repito, apóstata babilónico del tiempo del fin, le asustan las noticias que escucha del oriente y del norte. La pregunta es: ¿dónde queda ese oriente? ¿Dónde queda ese norte? ¿Tenemos algún antecedente bíblico que nos permita comprender este simbolismo? Pues bueno, veamos lo que le sucedió a la Babilonia literal, quien en su tiempo también fue rey del norte. Vamos a Daniel 5, versículos 5 al 7. Veamos el paralelo que vamos a hacer aquí de la Babilonia literal con la Babilonia espiritual de hoy. Daniel 5, versos 5 al 7 dice: en aquella misma hora salieron unos dedos de la mano de hombre, unos dedos de mano de hombre, y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía.
Entonces demudó el semblante del rey y sus pensamientos lo turbaron y se desataron las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una con la otra. Aquí tenemos al rey Belsasar, el último rey de Babilonia. Babilonia en su tiempo fue rey del norte en relación con el pueblo de Dios, Israel. Y aquí nosotros vemos de que le tiemblan las rodillas cuando mira estas letras en la pared. Ahora, versículo 9. Entonces dice: el rey Belsasar se turbó en gran manera y se le demudó su semblante y sus príncipes quedaron atónitos. ¿Por qué está el rey y todos los de su corte? ¿Por qué están atónitos? Porque, hermanos, en esas letras que están saliendo en la pared se está presentándole a él el anuncio de su inminente caída. Prueba de eso es que Daniel se lo dice cuando lo mandan a llamar para que interprete esas letras, versículos 25 al 28. Dice el versículo 25 al 28, siempre de Daniel 5. Dice: y la escritura que esculpió, dice Daniel, es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, dice Daniel. Mene significa que ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, que ha sido pesado en balanza y ha sido encontrado falto. Y Pérez, que tu reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Y el verso 30 y 31, miren lo que dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Hermanos, ¿de dónde vino este mensaje para Babilonia? ¿De qué punto cardinal? El mensaje le llegó a Babilonia del norte celestial, donde está el verdadero rey. Es de allá que vino esta noticia. ¿Ha contado Dios tu reino? ¿Ha sido pesado en balanza? Y por lo tanto ha llegado a su fin. ¿Por qué decimos que esas palabras vinieron del norte? Porque la palabra de Dios, cuando se refiere a Dios, en algunas ocasiones lo presenta como estando en el norte. Una prueba de eso, vamos al libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13. Isaías capítulo 14, versículo 13. Y aquí encontramos una pretensión del diablo en cuanto al verdadero norte y al verdadero rey. Dice: tú que decías en tu corazón, 14:13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, ¿a dónde? A los lados del norte. Hay un norte, el verdadero norte. Hay un verdadero rey, el verdadero rey del norte, Jehová de los ejércitos. Allí Satanás ha querido siempre usurpar esa posición, y es por eso que ha creado aquí en la tierra un rey del norte terrenal, para buscar que el mundo se le una y así usurpar eso que siempre ha querido, el verdadero norte del Señor. Bueno, otro texto que nos ayuda a ver de que hay un norte y es el de Dios, es el Salmo 48, versículo 1 y 2. Salmo 48, versículo 1 y 2. Y aquí la palabra nos dice de la siguiente manera:
grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dios es el verdadero rey del norte, y es del norte que le llegó la noticia a Babilonia: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Queremos otro texto? Salmo 75, versículos 6 y 7. Salmo 75, versículo 6 y 7. Y miren aquí qué bonita esta expresión. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del sur viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Si el enaltecimiento no viene ni del sur, no viene ni del oriente ni del occidente, entonces ¿de dónde viene? Del norte. Y el único que puede enaltecer es Dios. Bueno, otro texto, Ezequiel 1, versículo 4. Ezequiel capítulo 1, verso 4. Y aquí la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: y miré, y he aquí un viento tempestuoso que venía ¿de dónde? Del norte, una gran nube con un fuego envolvente, y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Hermanos, el profeta Ezequiel aquí nos está presentando la visión que él tuvo acerca de Dios, y él dice que esa visión vino como un viento tempestuoso. ¿De dónde? ¿De qué punto cardinal? Del norte. Así que con estos textos nosotros sabemos de que hay un verdadero norte, el norte celestial, un verdadero rey del norte celestial llamado Jehová. Pero hay un rey del norte terrenal que en Apocalipsis, en el Daniel 11, ha sido presentado como conquistando, como sometiendo, como preparando hasta un boicot económico. Hermanos, las noticias del norte lo pusieron a temblar al rey de Babilonia. Pero si ustedes ven allí, en esa interpretación que Daniel le da, ahí también está implícito el hecho de que no solo lo pone a temblar ese mensaje que ha venido del norte, sino que lo pone a temblar la interpretación. Porque la interpretación le dice que Media y Persia, países que están al oriente, vienen por él, indicando entonces que a este rey babilónico noticias del norte y del oriente le atemorizan. Porque justamente Ciro estaba al oriente de Babilonia, y él inclusive con otras naciones logró aglutinarlas para venir contra Babilonia. Hermanos, las profecías dicen de que esto que pasó con Belsasar aquella noche que cayó Babilonia, con aquel mensaje que recibió del norte, noticias de que del oriente venían aquellos reyes, las profecías dicen de que esto se va a repetir. Daniel 11:44 otra vez, para que es el texto base. Daniel 11:44. Dice el versículo, hablando del rey del norte de hoy, este sistema babilónico llamado Roma papal, dice que a este también noticias del oriente y del norte lo estremecerán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Yo tengo una pregunta, hermanos. ¿Cuáles podrán ser las noticias del norte y del oriente que atemoricen a la Roma papal, sistema babilónico de hoy? ¿Cuáles podrán ser esas noticias que le atemoricen?
Hermanos, no hay otra cosa que le atemorice a él que el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a darle un vistazo a ese mensaje. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículos 6 al 11. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel. En este mensaje está implícito, hermanos, número 1, la obediencia, porque dice: teman a Dios. Número 2, la reforma pro salud, porque dice: denle gloria. Y Pablo dice: si comen o beben, háganlo ¿para qué? Aquí está la reforma pro salud. Luego también dice que adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Aquí está implícita la proclamación de que el sábado es el día del Señor, porque solamente el mandamiento del sábado es el que hace mención de adorarlo a Él, porque es el creador de todo el universo y de todas las aguas. Pero el segundo ángel, dice el verso 8, y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. El mensaje de este ángel es, hermanos, amonestar al mundo religioso de que salga de esa confusión en la cual Babilonia lo tiene entrampado. Este mensaje del segundo ángel no es otra cosa que desenmascarar el sistema babilónico con sus doctrinas falsas y ese vino con el cual tiene embriagado a tanto cristiano. Pero el tercer ángel, versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Este mensaje del tercer ángel es el que prácticamente desenmascara el papado. Es el que dice claramente quién es la bestia, lo que está reservado para ese sistema y para todos los que le adoren. En otras palabras, Jesús, quien es el que ha dado estas profecías, está diciendo: no vayan a adorar a la bestia. Jesucristo es el que está diciendo: no vayan a recibir la marca ni en su frente ni en su mano. Jesús está diciendo: obedezcan a Dios y guarden sus mandamientos. Estos 3 mensajes, ¿de dónde vienen? Recuerden que el texto que hemos leído dice que noticias del oriente y del norte le atemorizan. Pregunto, ¿de dónde vienen estas noticias? Vienen del norte celestial, ángeles. Pero ese mensaje o esas noticias que vienen del norte son dadas a través de ¿quién? A través de personas, a través de seres humanos que sí han creído en que esto es verdad y que hay que proclamarlo, y tenemos el privilegio de ser nosotros elegidos para eso. Hermanos, del norte vienen estas noticias.
el norte celestial. Pero estos 3 ángeles son reforzados por un ángel más, capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de allí, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Este mensaje del cuarto ángel, unido con el de los 3 ángeles, es tan poderoso y viene del norte que al rey del norte terrenal le atemoriza. Cuando esto suceda, hermanos, va a ser la manera de predicar tan poderosa que no tenemos idea. Solo sabemos que cuando esto se haga, cuando el cuarto ángel se una con este mensaje de los 3 ángeles, solo sabemos que entonces el Espíritu Santo se habrá derramado a torrentes sobre su pueblo. Y es en esa condición de poder, de usados por el Espíritu de Dios, que tendremos el valor de decirle a todos de que no adoren a la bestia y a su imagen, ni reciban la marca en su frente y en su mano. Porque para entonces, cuando el cuarto ángel se una, ya ha tenido la Roma papal, este sistema babilónico, control completo sobre el mundo religioso, sobre el mundo político y sobre el mundo financiero, y ha impuesto el boicot y ha impuesto la ley dominical. Pero entonces un pueblo da el fuerte pregón, anunciándole a la gente que salgan de allí para que no reciban sus plagas, porque ya están a punto de ser derramadas. Cuando eso ocurra, vean lo que dice el verso 45 de Daniel 11. Daniel capítulo 11, verso 45. Cuando eso ocurra, mire lo que hace este rey del norte. Ha plantado las tiendas de su palacio entre los mares y el monte deseable del santuario. Y entonces vendrá su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Sabe lo que está diciendo el profeta? Cuando el Espíritu Santo se derrame con poder y nosotros como pueblo proclamemos con valentía estas verdades del mensaje de los 3 ángeles investidos con poder por el cuarto ángel, cuando eso suceda, este rey del norte se habrá puesto entre los mares y nosotros. Es decir, recuerden que los mares significan en profecía ¿qué cosa? Pueblos, muchedumbres. Es decir, él se habrá puesto entre todas las muchedumbres que le siguen y el pueblo que está representado aquí por un monte deseable del santuario, que no es otra cosa que la iglesia remanente que ha decidido ser fiel y leal a Jesucristo. Cuando eso suceda y este sistema se ponga entre nosotros, pueblo deseable, pueblo santo y los mares, no se estará poniendo enfrente de nosotros para saludarnos, se estará poniendo enfrente de nosotros para que con esos mares, con esas muchedumbres, emprender un ataque sobre nosotros. Porque si ustedes vieron en el versículo 44, dice que las noticias del oriente y del norte le estremecen, pero en vez de que lo humillen, ¿qué hace? Sale, dice, con grande ira para destruir y matar a muchos. ¿Por qué lo va a hacer? Porque las noticias que han llegado del norte
que denuncian su sistema apóstata, Él no lo puede tolerar. Porque inclusive muchos de los que tiene allí de esos mares se van a pasar del lado del pueblo remanente. Pero también está escrito que muchos del pueblo de remanente se van a pasar allá otra vez a los mares con Él. Aquí está, palabra de Dios que llega a través de la sierva Ellen White. Será, dice, proclamado el mensaje del tercer ángel, cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder. El Señor, dice, va a obrar por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Esos hermanitos que andan buscando a ver cuál es el título de teología que tiene su pastor, esos que andan buscando si tiene un máster en divinidad, esos que andan buscando que el pastor tenga un doctorado, pobrecitos, porque en ese tiempo el Señor va a trabajar con las personas más bien que estén ungidas por su espíritu que por los que hayan sido educados en institutos de enseñanza. Y habrá, dice, hombres, dice, de fe y de oración, que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia, dice, en ese tiempo, es decir, cuando el rey del norte se ponga entre los mares y su pueblo remanente, los pecados de Babilonia, dice, serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo, dice, lo vamos a desenmascarar sin miedo. Estas solemnes amonestaciones, dice, van a conmover al pueblo, y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, ¿qué cosa van a hacer? Hermanos, dice que admirados y confundidos van a oír el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque ha rechazado la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo, dice, acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares entonces, dice, como los fariseos de antaño, se van a irar, se van a enojar al ver que se pone en duda su autoridad, y van a denunciar el mensaje como que si viniera de Satanás, y van a incitar a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo claman. Conflicto de los Siglos, página 592. Van a inducir a las personas que están en el pecado a que injurien y persigan a los que clamemos este mensaje. Bueno, dice la sierva del Señor que Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se está extendiendo a nuevos campos y que la atención del pueblo está siendo dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la proclamación de aquel mensaje solo va a desesperar a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La iglesia va a apelar al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes van a ir como unidos. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley va a ser invocada contra los que guardan los mandamientos. Se los va a amenazar con multas y encarcelamientos. A algunos se les va a ofrecer puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance: pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Amén. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. Conflicto de los Siglos, página 593.
Así que si usted lo llevan a un tribunal, usted no va a tener miedo de nada. Usted va a hablar lo que el Señor le ponga en su boca, y algunos de los que van a estar en ese tribunal van a ser inducidos a guardar los mandamientos. Todo esto, hermanos, se va a dar cuando Roma papal, unida con el cristianismo apóstata, impulsada por el dragón, que no es otro que Satanás, imponga por medio de las Naciones Unidas ya no solo una ley dominical nacional en Estados Unidos, sino una ley dominical mundial. Entonces nos vamos nosotros a ver enfrentados a diferentes situaciones como todas las que la hermana White acaba de mencionar. Sigue diciendo ella: a los que obedezcan con toda conciencia a la palabra de Dios, se les va a tratar como ¿qué cosa? Como rebeldes. Y mire lo que va a pasar: cegados por Satanás, padres y madres habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que guarden los mandamientos. Los lazos del cariño se van a aflojar. Se va a desheredar y se va a expulsar de la casa a los hijos. Se van a cumplir a la letra las palabras de San Pablo cuando dijo: todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se van a ver cosas muy extrañas. Conflicto de los siglos, página 593. Conforme vaya acercándose, dice esta sierva, la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, oiga esto, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, ¿qué van a hacer? Abandonarán su fe y van a ir a engrosar las filas de la oposición. Es decir, dentro de las cosas extrañas que ella dice que van a pasar, es que cuando ese mensaje se dé con poder, algunos de esas muchedumbres vendrán para acá y otros de aquí irán para las muchedumbres. ¿Por qué? Porque solo son profesos, pero no practicantes. Solo son profesos, pero no llevan una vida santificada. Bueno, dice que irán a engrosar las filas de la oposición y se van a unir con el mundo. Y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Conflicto de los siglos, página 593. Dios me libre de que yo vaya a acusar a algunos de ustedes, pero Dios le libre a usted también de ser uno de los que acuse a sus mismos hermanos, todo por no santificar su vida con este mensaje. Y aquí va a ocurrir lo triste. Yo vi, dice la sierva del Señor, que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos van a entregar a los católicos para obtener su influencia, para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos. Pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, porque ellos nos odiaron a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo. Es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Así está escrito en Spalding Magan Collection, página 1. Hermanos, adventistas nominales,
No faltan quienes en el internet dicen: voy a explicar qué quiso decir la sierva del Señor con adventistas nominales. Y para quitarse aquello de que pueda haber alguna responsabilidad en los adventistas del séptimo día, dice: ella se refería a los adventistas del primer día, así le llamaba. Hermanos, un adventista nominal es un adventista que solo lo es de nombre. Un adventista nominal es una persona que lleva el nombre de adventista, pero no vive como tal. Come como el mundo, se viste como el mundo, se divierte como el mundo y lleva el nombre de adventista. Ese es un adventista nominal. Y como lo puede haber en la iglesia adventista del séptimo día organizada, también lo puede haber en las iglesias adventistas del séptimo día como esta. Ay de nosotros que seamos adventistas nominales, porque está profetizado que los que seamos adventistas nominales traicionaremos a los verdaderos adventistas. Tristemente, dentro de las cosas extrañas que la sierva del Señor miró, estaba esto. Hermanos, las noticias que atemorizan al rey del norte no solamente son las noticias que bajan del norte, como lo son el mensaje de los tres ángeles y el mensaje del cuarto ángel, que denuncia su caída y denuncia su apostasía tal como es, sino que también el texto dice que le van a atemorizar las noticias que vengan de otro lugar, del oriente. ¿Qué significa esta expresión? Hermanos, ¿de dónde va a venir Cristo? Vamos a leerlo. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 27. Y dejen ahí siempre marcadito Daniel 11. Mateo 24 y el versículo 27. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No solo lo atemoriza el mensaje de los tres ángeles y el del cuarto ángel que viene del norte, sino que le atemoriza de que del oriente ya viene Cristo para libertar a su pueblo. Es más, aún el sello de Dios, que es colocado en la frente de sus verdaderos hijos, también viene del oriente. Vamos a Apocalipsis 7 del 1 al 3. Apocalipsis 7 del 1 al 3. Y la palabra del Señor dice: después de estas cosas, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía ¿de dónde? ¿Y dónde nace el sol? En el oriente. Y tenía, dice, el sello del Dios viviente. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Hermanos, el oriente siempre está conectado con Jesucristo, viniendo del oriente y haciendo su obra de sellamiento aún del oriente. Ahora, en el verso 45 de Daniel 11, vean lo que pasa cuando este poder apóstata sabe lo que viene del oriente. Dice de que tiene plantadas sus tiendas de su palacio entre los mares y el monte santo, pero entonces dice, le viene su fin y no tiene quien le ayude. ¿Cómo va a suceder esto? Vamos a Apocalipsis 16, versículo 12. Apocalipsis 16, versículo 12. Y aquí nos dice la palabra lo siguiente: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que fuera preparado el camino de los reyes del oriente. ¿Qué les recuerda esto? ¿Se acuerdan de la Babilonia de antaño? ¿Qué hizo Ciro?
quien venía del oriente con Darío el Medo. ¿Qué hizo? El río que cruzaba por Babilonia, el río Éufrates, lo desvió de su cauce, lo secó para que pudieran entrar ellos fácilmente a tomar posesión de Babilonia. Pues aquí en el tiempo escatológico, en el tiempo del fin, se nos dice que esta Babilonia espiritual, esta Roma papal, también tiene un río Éufrates simbólico. Pero el versículo dice de que se derrama sobre él esto que es una copa, o sea que contiene una plaga, y el agua se seca para que sea así preparado el camino de los reyes del oriente. Cuando esto suceda, de que el río Éufrates es secado para que pasen los reyes del oriente, no es otra cosa que la batalla final entre Cristo, el verdadero rey del norte, y el rey del norte terrenal, en el cual lo destruye para siempre. Vamos a leer ahora el versículo 19. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. ¿Ven? Roma papal, rey del norte en Daniel, llamado aquí Babilonia. Ahora vamos a leer el capítulo 19, versículo del 11 al 21, siempre de Apocalipsis. Vi, dice, el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es Cristo, quien viene para defender a su pueblo. Porque el rey del norte, ante las noticias del mensaje de los 3 ángeles y del 4.º ángel, y de que Cristo viene, hace su última decisión, y es de dar muerte a los hijos de Dios. Es entonces cuando se cumplirán las palabras de Daniel 12, del 1 al 4, que Miguel se levanta para estar de parte de ¿quiénes? De los hijos de su pueblo. Hermanos, cuando eso suceda, mire lo que dice la sierva del Señor, Elena White. En nuestro mundo, dice, hay solo 2 bandos: los que son leales a Dios y los que están bajo la bandera del príncipe de las tinieblas. Pronto, dice, se va a pelear la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, conduce las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco. Manuscrito 172, escrito en 1899. ¿Cuántos bandos dice que hay? 2 bandos: los que son leales a Dios y los que están bajo la bandera del príncipe de las tinieblas. Los que están bajo la bandera del príncipe de las tinieblas están allí en los mares, y los que son leales a Dios están allí simbolizados por ese monte santo. Pero mira lo que dice la sierva: todo el mundo va a estar de un lado o del otro. La batalla del Armagedón se va a pelear, y ese día no debe hallar a ninguno de nosotros como. No debe hallarnos a nosotros durmiendo. Debemos estar, dice, bien despiertos como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas con nuestras lámparas. 2 grandes poderes antagónicos se revelan en la última gran batalla. En un lado está el Creador del cielo y de la tierra. Todos los que están a su lado llevan su sello, son obedientes a sus mandamientos. En cambio, al otro lado está el príncipe de las tinieblas, con los que han preferido la apostasía y la rebelión. Review and Herald 7.5 de 1901. Necesitamos, dice esta mensajera,
Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos buenos y malos van a despertar del sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Manuscrito 175, 1899. En el capítulo, dice esta sierva, 17 del Apocalipsis, se predice la destrucción de todas las iglesias que se corrompen mediante la devoción idólatra al servicio del papado, las cuales beben del vino de la ira de su fornicación. Este vino son las enseñanzas falsas. Así, dice, se representa al poder papal, que con todo engaño de iniquidad, por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso, engaña a las naciones, prometiéndoles como Satanás a nuestros primeros padres, todo bien a los que reciban su marca y todo daño a los que se oponen a sus falacias. Carta 332, 1899. Pero entonces, hermanos, vamos al versículo 45 de Daniel 11. Ocurre lo que está escrito de este poder apóstata. Al final del versículo 45 de Daniel 11, dice que entonces este rey del norte vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí tenemos, hermanos, la caída final del rey del norte. Cristo va a venir con sus ejércitos celestiales. Le va a secar a esta Babilonia espiritual, le va a secar su simbólico río Éufrates y va a hacer caer a esta Babilonia simbólica en esta gran batalla del Armagedón. Y entonces Cristo va a rescatar a su pueblo, y así este rey del norte tendrá su caída final y el reino de Cristo se levantará para siempre. Quiero terminar con las palabras de Apocalipsis 17, versículo 13 y 14. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 13 y 14. Hablando de los que van a estar con este sistema apóstata, dice: estos tienen un mismo propósito, darle su poder y su autoridad a la bestia. ¿Quién es esto? Los reyes, los gobernantes, todos los que dirigen el mundo. Ellos, dice, con la bestia van a pelear contra el Cordero. Pero ¿qué va a pasar allí, hermanos? El Cordero los vencerá. Amén. ¿Por qué los va a vencer? Porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que estén con Él son llamados, elegidos y fieles. Hermanos, cuando ese momento crítico llegue, yo deseo de todo corazón que ustedes y yo estemos dentro de los que son llamados, elegidos y fieles. Yo les animo en el nombre del Señor a que profundicemos más nuestra relación con Jesús. Yo les animo en el nombre del Señor a que estrechemos más nuestra relación con Cristo, orar más, estudiar más y también congregarnos. Porque lo que yo estoy viendo en el pueblo remanente es que solo es sabático. Si el Señor los convoca en día de semana, uno dice: yo estoy con mi yunta de bueyes, otro dice: yo me he casado. No hay pueblo para que adore a Dios el día de semana más que el puro sábado. ¿Estará eso correcto, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que cuanto más que aquel día está cerca, exhórtense los unos a los otros. Es mi deseo y oración en esta mañana que dentro de estos llamados, elegidos y fieles, estemos todos. Pregunto en esta hora y que lo oiga Cristo: ¿cuántos se consideran llamados por Dios? ¿Cuántos se consideran elegidos por Dios? ¿Cuánto les gustaría a partir de ahora ser fieles a Dios? Que Dios les bendiga.